4, 3, 2, 1. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Unacu Podcast. Esta vez un ejercicio bastante interesante. Como algunos saben, hace poco empecé a estudiar una maestría en innovación. Y en una de las asignaturas nos pusieron un trabajo que era grabar un episodio de podcast. Así que ustedes que están escuchando, tú que estás escuchando este podcast hoy, vas a ser testigo de esa actividad. Vamos a hablar hoy un poquito sobre el periodismo digital y el periodismo tradicional. Y algunos se preguntarán, Sebas, vos hablas de comunicación, creatividad, de innovación. ¿Por qué vas a hablar de periodismo? Ok, tranquilos que no voy a decepcionar. Esperen, vamos a hablar del periodismo digital versus tradicional, pero yo quiero abordarlo desde un tópico y es cómo la innovación transforma el periodismo. Y finalmente vamos a tratar de responder tres preguntas que en este caso mi profesor de la maestría digámoslo, nos hace para esta actividad. Se las voy a compartir y al final ustedes juzgarán si estamos respondiendo bien a esto. Finalmente vamos a dar respuesta a pues, cuáles son las principales diferencias entre periodismo digital, periodismo tradicional, cómo mantenemos o cómo cambia la rigurosidad en el periodismo tradicional y digital y qué importancia tiene la verificación de información en el periodismo digital frente a la propagación de noticias falsas. Vamos a tratar de responder estas tres preguntas finalizando el episodio. Así que quédate que estoy haciendo una tarea mientras tú me estás escuchando, pero creo que algo bueno vamos a aprender de esto. Muy bien, comencemos. Por aquí yo saqué unos datos sobre el tema del periodismo porque ha cambiado mucho gracias a los avances digitales y a toda la innovación digital que han habido en las últimas décadas. Y algunos se preguntarán o estarás pensando, tú que me estás escuchando, que ese cambio tiene que ver con las redes sociales. Y no. A ver, claro, las redes sociales han modificado mucho la manera en que se hace periodismo y ahorita vamos a entrar allí. Pero, dato interesante, por aquí tengo un artículo, estaba tratando de recordar cuál era, porque en la universidad vimos este caso hace mucho tiempo. Sucede que hace muchos años, estamos hablando por allá en el 2010, no existía la IA y las redes sociales no eran lo fuertes que, digamos, se ven hoy. Y había un medio en Brasil, uno de los diarios más importantes impresos de ese país, que era el Jornal do Brasil. No sé cómo me pronuncio, no sé portugués, así que no me juzgues. En el Journal do Brasil, este diario, que era bastante reconocido, un día decidió hacer un cambio, por allá en 2010 más o menos. Y es que toma la decisión de dejar de lado su actividad impresa, su edición impresa, y se cambia a un formato 100% digital, así, de sopetón. Todo el mundo decía que eso iba a ser un fracaso y que el medio no la iba a pasar bien. Pero contrario a lo que pensaron, realmente no les fue mal. Fue un cambio muy interesante. Muchos medios estaban empezando a moverse a lo digital, pero sobre todo medios emergentes, medios nuevos que apostaban a un público, ese movimiento más nuevo. Pero el Jornal do Brasil, pues llegaba a un público tradicional, a señores que leían el periódico y de repente cambian y vuelven al digital. Sin embargo, años después, 2018, más o menos, eh, este diario anuncia su relanzamiento de edición impresa. ¿Qué pasó? ¿Acaso fracasamos? ¿Acaso el diario no la hizo? No necesariamente. Ocurre
que muchos de sus competidores estaban teniendo mucho éxito y estaban empezando a sobrepasarlo. Así que este diario innovó volviendo a lo tradicional. Pilas a esto. El diario que ya había atravesado muchas crisis y que producto de esas crisis decidió innovar y decir, ok, vamos a cerrar lo impreso y nos vamos a concentrar en digital. Tiempo después, cuando vio que su competencia comenzaba a superarlo, decide volver a innovar. Y en este caso, decide relanzar su versión impresa. Algunos dirán, eso no tiene nada de innovador. Claro que era innovador, porque ahora muchos de sus competidores estaban desescalando sus versiones impresas para pasar al digital. Y el diario lo que hizo fue apelar a la nostalgia. Funciona, porque si te has visto las últimas películas Marvel con Capitán América y todo esto, han apelado muchísimo a la nostalgia. Solamente piensa en la película de Spider-Man, creo que es Sin Regreso a Casa, no recuerdo, en la que aparecen los tres Spider-Man. Ok, fue un fanservice impresionante, apelando a la nostalgia. Volver a ver a Andrew Garfield y Tobey Maguire en sus personajes atraía otra vez al público. Entonces la nostalgia en marketing funciona, la nostalgia en la creatividad, en la innovación funciona. Lo que hicieron entonces fue apelar a esa nostalgia y volver a traer su edición impresa, hablando en esa edición de los años maravillosos que había tenido el diario. Y con esto repuntaron las ventas en kioscos, pero también subieron sus lecturas en digital. ¡Wow! Hay una gran innovación. Así que si tú estás pensando que innovar tiene que ver es con inventarte la playa mueca, te estarás dando cuenta que no. Tú puedes innovar volviendo a lo tradicional cuando nadie lo espera. Ahora bien, por poner unos datos, el periodismo digital empieza, de hecho, no solo con las redes sociales. Hubo un caso, este sí les debo muchos datos porque no lo recuerdo muy bien, pero también en la universidad lo vimos, un diario en Londres. eh, no estoy seguro si era The Guardian, no estoy seguro, pero deciden lanzar una noticia. Sucede que la noticia la escribió un robot. No, no una inteligencia artificial como hoy, un bot, como estos chats de voz, por decirlo así. Un bot. Escribió una noticia, si no estoy mal, fue deportiva, pero la noticia hicieron un experimento, y es que se la pasaron a varios periodistas muy experimentados y todos alabaron al periodista que había escrito la nota diciendo que era muy buena, con algunos detalles, pero que era muy buena. Es decir, ninguno se dio cuenta que la nota había sido escrita por una máquina. Pero no fue la única vez que pasó, volvió a pasar varias veces, de hecho, con diferentes tipos de noticias sobre el clima, deportivas, etcétera, en Estados Unidos. Varios diarios hicieron estos experimentos. Incluso hubo diarios que automatizaron sus noticias, digamos, lo menos importantes, para que fueran bots los que encontraran la noticia y, digamos, lo hicieran. Hoy, imagínate lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Esto cambia un poco las reglas del juego, porque hay noticias del diario, noticias rápidas, que no necesariamente tendría que estar buscando toda hora un periodista. Pues la gente está subiendo constantemente información a sus redes sociales y esto cambia el paradigma. Y esto lleva a la primera pregunta. Diferencia entre periodismo tradicional y periodismo eh, digital. Así que yo por aquí saqué unas notas que se las voy a mostrar sobre las diferencias que básicamente yo detecto en estos periodismos. Para empezar, en el periodismo tradicional hay una, y el digital tenemos una diferencia en cuanto a la temporalidad. En el periodismo tradicional, los ciclos son fijos, me explico. Mm, Se abre un proceso de redacción y hay un cierre de edición porque hay que publicar, ¿sí? Mientras que en el digital la actualización es continua y se puede dar en vivo. Tú puedes, y lo han visto mucho hoy, que es muy usual ver noticias en las que dicen noticia en desarrollo, y literal te sacan dos renglones sobre la noticia. Está pasando esto en este momento, ya te vamos a informar más. 5 o 10 minutos después te completan la noticia, otros 10 minutos después, otro corte de la noticia, y al final de un día tienes todo un reportaje completo que se fue publicando por partes.
Eso lo permite el digital. No podías hacerlo antes en un diario impreso. De hecho, era muy difícil hacerlo antes en la radio o incluso en la televisión porque llevar la información no era tan rápido como ahora. Todos han visto en las películas, eh, cuando pues películas antiguas o películas que traten de épocas antiguas, periodistas que estaban, por ejemplo, cubriendo un juego de béisbol o cubriendo unas elecciones y había unas cabinas de teléfono y ellos corrían hacia esas cabinas cuando algo pasaba y hacían unas llamadas y estaban tomando notas y era porque le estaban transmitiendo a su medio para el que trabajaban la noticia que ellos estaban presenciando. Era muy difícil transmitir la información. Hoy todos tenemos un aparatico de estos y transmitir la información es dar un clic. Otra diferencia es el formato. Antes era un formato muy lineal, ya fuera texto o imagen, tema de ediciones empresas, eh, audio en la radio y todo el tema de video, audio en la televisión. En el ambiente digital tenemos un formato multimedial que además es interactivo. Es decir, tenemos texto, video, tenemos audio, tenemos datos, tenemos enlaces, comentarios, tenemos interacciones de las personas que complementan la información. En la distribución también era diferente. Antes era por medio de kioscos, por señal abierta, cable. Hoy por la web, por aplicaciones, por redes sociales, newsletter a los que me puedo suscribir, diferentes plataformas web, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de relación con audiencia, esto es muy interesante. Estoy viendo las notas que saqué. La relación con audiencia, antes era unidireccional, me explico, el medio tenía el poder de la información. El medio transmitió una información y ahí murió. Nosotros éramos simples consumidores de información, pero hoy no. Hoy es interactivo, hoy es conversacional. Hay comentarios, mensajes, medimos métricas en tiempo real, se crean comunidades. De hecho, tú puedes buscar en WhatsApp hoy comunidades que se han creado ahí de noticiarios, de canales de televisión, de programas específicos y tener interacción allí en tiempo real. La edición y correcciones también cambiaban. Por ejemplo, antes, si había un error y teníamos que correr a la fe de ratas, pues se hacía esto en ediciones posteriores. Bien, mientras que hoy se puede cambiar en el instante. Si un medio comete un error al publicarlo, lo puede cambiar inmediatamente. Las métricas antes eran también más difíciles de conseguir por tiraje, por ventas, rating, etcétera. Hoy las redes sociales nos entregan un montón de estadísticas, las plataformas web nos entregan muchísima información, así que hay mucha más manera de entender cómo la gente está interactuando con nuestro medio y qué tanto impacto estamos generando. En monetización también era distinto, porque la monetización se da o por venta de ejemplares impresos o por pauta publicitaria, suscripciones llegaron después, eh, mientras que hoy, aparte que también existen las suscripciones, hay todo el tema de ads, anuncios que se pueden pautar en Internet, contenidos de marca que generan dinero. Ejemplo, marcas que simplemente por publicar su contenido en diferentes plataformas como YouTube pueden ganar dinero por las visualizaciones. Donaciones en plataformas como Patreon y otras. El rol del periodista también cambió. Antes era un reportero de campo que hacía un cierre diario de noticias, mientras que hoy es híbrido. Incluso hoy la misma gente puede comentar. No voy a decir el medio, pero todos conocen el segmento noticiero en Colombia que se llama El periodista soy yo, el reportero soy yo. Y la gente transmite lo que está pasando en sus comunidades. Así que hoy es mucho más rápida la labor de reportería. En verificación también cambiamos. Hay unas diferencias. Antes la verificación era por métodos muy clásicos y los tiempos eran muy largos, mientras que hoy la verificación se puede hacer por búsqueda de metadatos. La misma inteligencia artificial hoy nos podría ayudar a verificar información. Transparencia, digamos, la transparencia hoy se puede lograr de una manera más directa y más inmediata. Por ejemplo, yo puedo publicar mi noticia y publicar enlaces. Antes en un periódico pues, tú publicabas algo y podías medio mencionar una fuente, pero para que el usuario
pudiese ver si era real, pues tendría que ir a acudir a esa fuente. Hoy esa fuente yo la puedo publicar en un enlace y el usuario puede acceder a la fuente de forma inmediata. En archivos bueno, mmm, vamos a los riesgos, mejor, los riesgos típicos, para no hacer esto demasiado largo. Antes era muy lento, ¿sí? Mientras que hoy es rápido. Como conclusión de las diferencias entre lo tradicional y lo digital. Bien, miremos esto. ¿Qué no cambió? La ética, es decir, algunos dirán, no, hoy hay más fake news. Eso no significa que la ética cambie, la ética no cambia. Es decir, la ética periodística hoy debe ser la misma. Que haya más riesgo es otra cosa. El contraste con las fuentes no cambia, es decir, se necesita seguir haciendo contraste con las fuentes, separar la información de la opinión. Eh, digamos, y aquí quiero dejar un punto, y es que en el periodismo siempre se ha dicho que los medios sean imparciales. Yo nunca estaba de acuerdo con eso. Cuando estudié comunicación, de hecho, no lo enseñaban. Los medios no son imparciales y no tienen por qué ser imparciales. Deben ser objetivos en la información, que es diferente. Pero los medios también tienen posturas políticas e ideológicas desde las cuales hablan. Por eso es que es muy importante que si tú te quieres informar, pues vayas a diferentes medios para que tengas contraste de información, diferentes perspectivas. Hombre, tenga la información más clara. Bien, ¿qué sí cambia? Hablemoslo de esta manera, cambia como la coreografía, es decir, cambia ese baile con la audiencia. Ya no soy yo tocando la música y la audiencia simplemente me escucha. Ya intercambiamos información y la audiencia incluso se nutre a través de ese intercambio, de esa conversación. Las herramientas para verificar la información pues, también cambian porque entran al escenario herramientas digitales. También las herramientas para publicar, para corregir, cambian. Muy bien, aquí respondimos la primera pregunta. Vámonos a la segunda. Tranquilos, voy a hacer aquí pequeño paréntesis. Al final vamos a hacer un, digámoslo, contexto de lo que trabajamos aquí en Unacool Podcast, el podcast del laboratorio, versus esta tarea, ¿ok? Pero también voy a hacer una pequeña pausa. Profe, lo más posible es que este podcast no se demora los 7 minutos que usted pidió en la tarea que demorara. Así que lo siento, pero pues tenía que aprovechar. Si puedo hacer una tarea al mismo tiempo que generar contenido, ¿por qué no hacerlo? Pues le invito a que lo escuche, creo que va a estar chévere. Muy bien, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se mantiene o cambia la rigurosidad editorial ante el periodismo tradicional y el digital? Arrancamos este podcast con un contexto de que el periodismo no necesariamente cambió hace 5 años atrás, hace 4, hace 3, ¿cierto? Que no es ahí el cambio, que el cambio tampoco necesariamente llega con la inteligencia artificial y las redes sociales. Esos son nuevos cambios, que vienen mucho más atrás. Ahorita hablamos fechas como 2010, y eso es hace un ratico. Eh, ¿Cómo esto ha cambiado, digámoslo, el patrón de cómo debe funcionar el periodismo y cómo puede esto traer cambios en la rigurosidad? Y ojo, yo no creo que la rigurosidad se mantenga. Volvamos a la pregunta uno, donde hablábamos de la ética. La ética, cuando hablamos de las diferencias, la ética se mantiene, ¿bien? Pero la rigurosidad es más difícil de mantener. ¿Por qué? Es demasiado rápido para ser riguroso. En lo que yo estoy buscando ser muy riguroso con una noticia, hay un medio que ya la lanzó y ya tiene una corrección sobre lo que lanzó y una opinión sobre lo que lanzó. Entonces yo tengo que ser muy rápido. De hecho, es muy, muy usual hoy que veamos muchas correcciones en los medios, que a cada rato se corrigen noticias, sobre todo en redes sociales. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque hay que ser muy veloz, porque incluso la gente hoy se puede estar dando cuenta de un suceso que pasa en su comunidad mucho más rápido por el
Instagram del vecino que por un medio de comunicación oficial. Por eso es supremamente importante ser muy rápido y esto puede afectar la rigurosidad en la información. Pero aquí, digámoslo, ¿cómo hacemos para mantener eh, esa rigurosidad? Es simplemente una cuestión, pensaría yo, de atención, prueba y error. Buscar mecanismos para que la información siempre vaya acompañada de las fuentes. Estar muy abierto a corregir la información si fue impreciso y entender que las oportunidades para ser imprecisos van a ser mucho más altas que antes porque tengo menos tiempo para curar la información. Eso es lo que yo veo. Mm, ¿Qué importancia tiene la verificación de esta información en el periodismo digital frente a la propagación de noticias falsas? La unimos a la dos. Como hoy vamos tan rápido, muy usual ver noticias falsas o noticias inexactas. Expliquemos. Inexactas. Noticias que se compartieron solo a medias, que se contó solo un pedacito de la historia y ese pedacito fuera de contexto quizá me dice algo muy distinto a lo que está ocurriendo. ¿Vean? ¿Y por qué ocurre esto? Vuelve y juega, hay mucha velocidad. Y las noticias falsas, pues porque ahorita cualquiera puede empezar a transmitir información. De hecho, el periodismo, si tú vas a la etimología, la palabra, aquí sabemos que en este podcast nos encanta la etimología. Si tú vas a la etimología de la palabra periodismo, viene de periodo, viene de, o sea, una temporalidad, una periodicidad para entregar información. Básicamente era la acción de transmitir información periódicamente. Hoy esos periodos se acortaron, no solo en la distancia entre ellos, sino en la duración. Y también cambiaron esos periodos en cuanto a quién es el actor que usa esos periodos o que publica la información en esos periodos. Hace muchos años el periodismo simplemente era un oficio donde había personas con cierta habilidad lo ejercían. Hoy es una profesión. Entonces antes el periodismo simplemente era la acción de compartir información, no necesariamente eras un profesional del periodismo. Hoy es una profesión. Pero entendiendo esto y llevándolo a la época actual, pues vemos redes sociales donde hoy es como que volvemos a voltear la baraja y las personas ahora pueden volver a transmitir la información. Incluso también pueden ser rigurosas si quieren hacerlo y si tienen también ese talento para buscar, analizar, curar la información. Y el periodismo hoy se ve afectado en esa rigurosidad y en la verificación de sus fuentes debido a que la información viene de demasiados lugares al mismo tiempo, de demasiadas personas al mismo tiempo, todas diciendo lo mismo quizá en formatos diferentes. Y aquí la labor del periodista es identificar cuáles son los formatos más objetivos para poder, a partir de ahí, pulir la información. Creo que hoy el periodismo como profesión, más que generar la información, creo que la pule porque hoy la gente ya tiene la información. Es más una labor de pulir esa información, de validar esa información y de darle autoridad a la misma información. Muy bien, hasta aquí la tarea. Así que, profe, espero que nos haya ido bien. Pero acto seguido, cuente el tiempo hasta acá, hemos terminado, pero UNACUS no hemos terminado. Vamos a hacer un cierre nosotros. Ya la tarea terminó, ahora hagamos nuestro cierre comparando esto con cosas que vemos en el día a día en nuestras empresas. ¿Parece? Muy bien. Vamos a las empresas. Con todo lo que vimos, vimos que el periodismo como profesión tuvo un cambio radical en el formato de lo que había que hacer, cómo había que hacerlo, para quién había que hacer. Pero, ¿qué pasa con otras carreras? Con la administración, con la ingeniería, con el comercio internacional, comunicación corporativa, organizacional, con el liderazgo. También cambia. La innovación es
una acción. Ojo a esto, la innovación es una acción de mejorar aquello que está roto, aquello donde hay una oportunidad, aquello que no funciona, o aquello que está viejo, o aquello que está lento, o aquello que, como decimos en Colombia, se tostó, se pegó, se atascó. La innovación lo que hace, para lo que sirve es tomarla como esa acción de mover eso que está quieto. Esa acción es movida por una habilidad humana que es la creatividad. La creatividad es la habilidad humana para innovar. Entonces no es inventarme la pera de mueca, es ver que está quieto y moverlo. El ejemplo del diario, eh, ¿cómo les dije que se llamaba? El de Brasil. Iba muy bien, volvió a algo antiguo, la hizo una empresa para volver al mercado. Digámoslo, no para volver al mercado, para volver a repuntar en el mercado. Y de esa manera innovó, porque los otros no necesariamente lo están haciendo, buscaban salir ya de lo impreso, cosa que él ya había hecho hacía mucho tiempo. ¿Cuántas personas hoy tú tienes en tu equipo de trabajo que quizá no han entendido que el mundo en el que viven está cambiando cada 5 segundos? ¿Cuántos de estos son líderes y hoy no están cambiando, hoy no están modificando nada? ¿Cuántos de estos, por ser muy innovadores, están tratando de inventarse la piraña mueca y no han entendido que quizá es volver a mirar hacia atrás que funcionaba y de pronto traerlo de regreso? Porque que yo haya dejado de hacer algo porque ya no funcionaba, no significa que más adelante en el futuro no pudiera volver a funcionar. Y a ese es el verdadero pensamiento de innovación, el que toma esos pedacitos rotos que quedan por ahí y los junta para construir algo que funcione. Hicimos la alegoría a través de una tarea. Yo tomé una tarea que había que hacer y la convertí en algo que me funcionara. Un ejemplo de cambio e innovación para una podcast. Espero que les haya gustado, así que nos vemos en la próxima. Y ya saben, no dejen de crear, no dejen de pensar diferente. Y nos vemos la próxima. Bye bye.